¿En qué vamos a pagar la deuda si no la pagamos con superávit primario? Y él está haciendo una hipótesis de en el 2027 recién llegar a superávit primario. Y en el medio, ¿cómo lo financiamos? Eso se llama un montón de deuda. ¿Y quién nos va a prestar deuda? ¿Quién nos va a prestar algo si Argentina de vuelta no solo que no tiene capacidad de pago, sino que además no tiene voluntad de pago? Por lo tanto, lo que está haciendo es gestar un verdadero desastre. Ahora, Javier, ¿vos creés que el ministro Guzmán no sabe, es un egresado de Columbia, tiene experiencia internacional, o en realidad es prisionero de la interna política del gobierno? No, para mí gran parte del problema es que es un incompetente. Yo lo señalé desde el primer momento, que es un incompetente. La reestructuración de la deuda y el nivel de riesgo país a tan poco tiempo da muestra de que es un incompetente. Yo les recuerdo, por ejemplo, aún con el kirchnerismo y con Néstor Kirchner, cuando reestructuró la deuda Guillermo Nielsen, después el riesgo país se ubicaba en torno a los 200 puntos básicos. Entonces, claramente, esta persona no es apta para el cargo. Además, continuamente hace una defensa de la casta política, porque él, por ejemplo, cuando él asumió, dijo, bueno, que no iba a haber ajuste, y estaba hablando de los impuestos. Para él, digamos, que haya o no ajuste tiene que ver con tocar el gasto público. En el fondo, si no se toca el gasto público, quiere decir que el que castiga es al sector privado. Y el sector privado es el que genera riqueza. Por lo tanto, castigar al que genera riqueza, esto, digamos, va a conducir a un desastre. Y esto vale también la pena señalar que le quede claro a algunos miembros de la oposición. Porque hablan de que hay que ajustar a lo que sea. Me parece que se están equivocando algunas personas de la oposición. En el medio hubo una discusión, porque mucho se habla de economía, la economía doméstica, el darle a la maquinita de hacer billetes, la posible devaluación, el dólar, el acuerdo con el fondo, y en el medio una discusión política entre Esper y Pichetto, ¿no, Ezequiel? Así es, me gustó que le digas Pichetto. Vamos a meternos en esta discusión tuitera. Fíjense primero a Lopañi, me dicen, es verdad, a Lopañi hubo muy bien Pichetto. Fíjense, y le mostramos también a Javier esta discusión que se dio en estos minutos, luego de una entrevista que diera Miguel Ángel Pichetto, ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, quien había acusado a Joseph Stiglitz, ya lo estamos viendo, de estar pago por el gobierno y de decir pavadas. Sale José Luis Espert ayer y le dice: ¿qué tipo inmundo sos, Miguel Pichetto? Sos cualquiera, cualquier bondi te deja bien. Cuando estabas con Cristina, tenías sueños líquidos con Stiglitz, ¿no te acordás? Dale, hacé memoria. En el sector privado, en el mundo del laburo y el mérito, ni el salario mínimo ganarías, le tiró Espert. Y hace minutos nada más, Pichetto salió a contestarle también por Twitter y fíjense lo que le dijo. Diputado Espert, hay un bondi que no me deja bien y ese es el del vínculo con narcos que prestan camionetas blindadas, Jeep Grand Cherokee negras y aviones privados. Debajo de la línea se tiraron entre Espert y Miguel Ángel Pichetto. Lo veo a Javier Milei abriendo los ojos. Está mirando y no puede creer. Porque, anonadado, Milei. Porque él siempre utiliza algunos adjetivos y metáforas muy jugadas, Javier Milei, todos lo conocemos. Pero me parece que acá un poquito más, ¿no? Se ve superado, Javier. Bueno, digamos, quizás se impuso el estilo. Digamos, bueno, es que estaría bueno que después de tener que sufrir durante tanto tiempo la posverdad, o sea, se digan las cosas de frente y bueno, digamos... ¿De qué lado estás? Digamos, me parece si hay un lado correcto. No, ahí me parece que hay cosas muy complicadas y que, digamos, y que de última lo resuelva la justicia. Me parece Pero que... ¿vos tenés con Pichetto una mirada negativa como tiene Espert, Javier, o tenés una mirada más benévola con algunos conceptos, con cómo es Pichetto? Yo, digamos, en algunas cosas me parece que tampoco se puede estar juzgando a las personas por todo lo que se equivocaron en el pasado. O sea, también las personas pueden cambiar y hacer mejoras, o sea... Pero bueno, eso va en cómo lo ve cada uno. Ahora, básicamente es una polémica que no aporta nada, es decir, ni aporta al futuro ni a las soluciones, es más un chicaneo, ¿no? Un chicaneo. Por eso, digo, me parece que hay que ponerse por encima de esas cosas. Bien, exacto, ese es el punto que estaba tratando de hacer claro. Me parece que, digo, esto de las chicanas, o sea, mucho nos suma y la verdad es que hay que ver, digamos, cómo hacemos para salir adelante y de qué lado se pone un grupo y de qué lado se pone. Digo, o sea, yo tengo una visión de que hay que rediseñar la política en la Argentina y que los colectivistas tienen que quedar de un lado y, digamos, los que defendemos la libertad del otro. Y si algunas personas evolucionan hacia el lado de la libertad, mejor, y ampliamos la oferta electoral para evitar seguir hundiéndonos en esta miseria a la que nos están llevando los colectivistas. Sí.
La verdad que este tipo de cuestiones, o sea, a mí, digamos, o sea, yo de hecho, no, si ustedes se fijan, digo, yo contesto de cosas muy directas, pero digamos, no ando dando vuelta con chicanas. Claro, y muchos dicen que tu fuerza va en crecimiento. Una última encuesta dice que ustedes están terceros luego de la coalición gobernante y segundo, por supuesto, Juntos por el Cambio, o a la inversa. Me parece que a la inversa, en este caso, Opinaya era el que determinó que ustedes están en un tercer lugar. ¿Esa aspiración es presidencial o están muy lejos con tu fuerza? ¿O puede haber algún acuerdo con un sector de Juntos por el Cambio de cara al 2023? A ver, nosotros tenemos un primer objetivo que es llevarle a todos los argentinos una oferta liberal en el 2023. Eso es un dato cierto, concreto, y nosotros trabajamos por esa idea. Ahora, eso es una situación. Después, ¿cómo se va a dar el equilibrio político de cara a las elecciones en función del desastre por el cual está transitando la economía argentina y que todo pareciera ser que vamos a una situación aún muchísimo peor? Porque recordemos de vuelta, el equilibrio que hoy muestra Argentina es aún peor que teníamos en la previa al Rodrigazo, pero con 10 veces más de pobres. O sea, la situación es muy complicada. No es tolerable. Claro. No claro, es tolerable. exactamente. Socialmente no es tolerable. Entonces, la realidad es que uno no sabe en qué, digamos, puede derivar una crisis económica de semejante magnitud en términos políticos. Entonces, lo que uno tiene que hacer es trabajar para generar una oferta, ¿sí?, que sirva para que Argentina salga de esta miseria. Y para eso es una construcción, y hay personas con las que uno puede estar de acuerdo y con otras con las que nunca voy a estar de acuerdo. Claro, bueno, interesante porque hay personas con las que podés reunirte y estar de acuerdo y formar un acuerdo. Entre ellas sabemos que es Patricia Bullrich. Ahora volvemos a la economía, porque hay una cuestión política y va todo encadenado en esta Argentina que tiene relación con la marcha convocada por Luis Delía, pero que también es apoyada por un sector del gobierno contra la justicia. Recordemos que son varios capítulos para ir desagregando de esta historia. La visita de Guado de Pedro y la ministra Elizabeth Gómez Alcorta a Milagros Sala, que está condenada por causa de corrupción. Lo que dijo Alberto Fernández sobre la Corte, la visita de Soria al Tribunal Supremo, lo que dijo Mena de Lía y los detalles de lo que va a ser una marcha para el 1 de febrero, Ezequiel. Así es, Hugo. A ver, yo diría que gran parte del oficialismo, me cuesta encontrar quienes están en contra de esta marcha que comenzó en realidad, sí, por Luis Delía y por algunos otros sectores, también vinculado al reclamo por la prisión de Milagros Sala. Moyano está también ahí. Claro, ahora iba a ir a eso justamente. Y empezaron a sumarse otras voces. Por estas horas, Pablo Moyano, el hijo de Hugo, está intentando convencer al resto de los triunvirato y a los máximos dirigentes de la CGT para que se sumen a esta marcha que se va a dar el 1 de febrero en contra de la Corte Suprema. Milagros Sala es una de las cuestiones, pero también, por ejemplo, el fallo en contra del Consejo de la Magistratura para que cambie su denominación, y todo en el contexto en el cual el ministro de Justicia, Martín Soria, volvió a plantear que debían hacerse reformas estructurales en la justicia y, por supuesto, apuntando a los 4 miembros de la Corte. Uno es quien estamos viendo, Ricardo Lorenzetti, quien fuera presidente del tribunal. Este es Horacio Rosati, el actual presidente del tribunal. A Lorenzetti se lo vinculó en rigor Cristina Kirchner al lawfare, esta idea de que un sector de la justicia con los medios armaban causas contra los líderes populares. Lo estamos